Vamos a tejer esta canasta en estambre grueso, apto para tejerse con un gancho del número 4.5, que es el que vamos a utilizar. Comenzamos haciendo un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un solo punto y un medio punto solo en el siguiente punto. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos deben quedar 12 puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un medio punto solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, y así hasta terminar con 18 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar la vuelta. Aquí debemos terminar con 18 puntos. Comenzamos con una cadena la vuelta número 4. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un medio punto solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar. Termino esta vuelta haciendo 2 medios puntos juntos en cada uno de los últimos 2 puntos. Esta vuelta se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y nos debieron quedar 28 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5 y en la cadena que se forma en la parte superior del primer punto de la vuelta anterior o del punto donde cerramos la vuelta anterior, vamos a tejer levantando solamente el hilo de arriba de la cadena un medio punto de esta manera. Normalmente levantamos el estambre de esta forma. Ahora lo vamos a hacer al contrario. En el siguiente punto atravesamos los 2 hilos de la cadena, levantamos al contrario el hilo, lo pasamos a través de ese punto y hacemos un medio punto.
Levantamos solamente el hilo de arriba de la siguiente cadena, pasamos el hilo al contrario y hacemos un medio punto. Vamos a tejer un medio punto normal atravesando los dos hilos de la cadena y un medio punto de costilla tomando solamente el hilo de arriba de la cadena. En los dos casos el hilo se atrae hacia nosotros al contrario de como acostumbramos tejer. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Como hice esta vuelta, vamos a tejer 4 vueltas más. Todas se comienzan con una cadena y se cierran con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 9 vueltas. Vamos a tejer 4 vueltas más de punto deslizado, un punto en cada punto de esta forma. Atravesamos la cadena completa, punto por punto, procurando alargar la gasa que tenemos en el gancho para alcanzar con facilidad el siguiente punto y que el tejido no encoja. Esta vuelta la vamos a terminar con 28 puntos. Vean cómo quedó esta vuelta elástica, no reduce para nada. Vamos a hacer 3 vueltas más, como les dije, además de esta, de un punto deslizado en cada punto, pero atravesando la cadena completa y por lo tanto saliendo al otro extremo del tejido, exactamente en medio de cada cadena que se formó al hacer la primera vuelta de punto deslizado. Esta es ya la segunda vuelta de las 4 que debemos hacer en punto deslizado y las vamos a hacer exactamente en el mismo lugar, atravesando todo el tejido tejiendo de forma holgada para que no reduzca el contorno.
Terminé ya la tercera vuelta de punto deslizado. Vamos a continuar con la última vuelta, que sería la vuelta número 13, contando desde el inicio. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos de esta vuelta. De esta forma les debe quedar el borde. Ahora esta gasa que quedó al hacer el último punto deslizado, la vamos a pasar hacia la parte de abajo. Hacemos una cadena y aquí pueden ver alineadas las hebras en forma horizontal. Vamos a cargar el gancho, levantamos la que esté enseguida del lugar por donde pasamos el hilo y hacemos una vareta. Después, en el mismo lugar, otra vareta. Vamos a voltear el tejido, cargamos el gancho. Este es el primer punto, este es el segundo. Lo vamos a levantar de esta manera y ahí vamos a tejer dos varetas. Una y dos. Volteamos el tejido y nuevamente levantamos el segundo punto. Y ahí vamos a tejer dos varetas, una y dos. Damos vuelta al tejido, levantamos el segundo punto y ahí hacemos dos varetas. Volteamos el tejido, cargamos el gancho, levantamos el segundo punto y ahí hacemos dos varetas. Este procedimiento lo vamos a realizar hasta tener el largo deseado para el asa de nuestra canasta. Aproximadamente 18 a 20 centímetros de largo. Como pueden ver, no estamos haciendo ninguna cadena para iniciar cada vuelta.
Vamos a cortar el hilo dejando aproximadamente 20 centímetros para poder coser al otro extremo. Con ayuda de una aguja lanera gruesa vamos a enhebrar el hilo que dejamos para coser. Colocamos la canasta de esta manera y vamos a doblarla a la mitad, tratando de que coincidan los puntos, y es en ese lado en donde forma la mitad que vamos a coser el asa por dentro. Y así se ve ya terminado. Para armar lo que vamos a utilizar son bolsitas de organza que ya las venden por paquetes de 10 o 12 piezas. Vamos a colocar dentro algún dulce, caramelo, huevitos de chocolate y las vamos a colocar dentro. Elegí el tono verde para que simule el pastito o el follaje que lleva dentro la canasta. Y le voy a colocar florecitas de tela, una a cada lado del asa. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.